Se encuentra en nuestros estudios el analista petrolero y ex candidato presidencial Carlos Sañay de la Bastida. Buenos días, señor Sañay. Usted desde el año 2008 viene advirtiendo que llegará el momento de las vacas flacas para los países productores de petróleo. Sin embargo, la estabilidad de los precios del crudo, una estabilidad en valores altos, nos ha permitido observar crecimientos más que modestos de las economías de estos países y del Ecuador en particular, sobre todo en los últimos 2 años. Sin embargo, ayer el petróleo de Texas cerró a la baja a $86. ¿Usted cree que está llegando ese momento que ha venido advirtiendo en los últimos años? Buenos días. Muy buenos días, Lenin, y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, vemos que las economías de Europa y de Estados Unidos continúan en una recesión, ahora llamada en W, porque bajó en el año 2008 y tuvo una leve recuperación, pero esa recuperación no ha sido sostenida, sino que estas economías han bajado nuevamente y ya España anunció estar en recesión y sabemos todos de la crisis en Grecia. Estados Unidos, que también está en recesión, ha indicado básicamente que se necesitan precios bajos de petróleo y su política económica está dirigida justamente hacia la consecución de ello. Los precios altos se han mantenido debido a problemas exógenos a nuestro gobierno, al manejo de nuestro gobierno. Por ejemplo, los problemas en el Medio Oriente, en los países árabes, pero en su mayoría fueron solucionados en el año 2011, quedando ahora el problema de Siria, que ya vemos que diversos países de Europa y Estados Unidos han tomado atención y están excluyendo a Siria. Igualmente sucede con Irán. El primer ministro Mahmoud Ahmadinejad ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde fluye bastante petróleo. Por ese motivo, los precios se han mantenido durante este año sobre los $100 por barril. Pero cuando empezó a tomar acción Estados Unidos bloqueando a Irán, estos precios han empezado a bajar porque el hecho de excluir a Irán no está haciendo mella en el flujo del petróleo ni en su producción. Hay una sobreproducción actualmente y eso está llevando al precio a $86 por barril. Y dentro del corto plazo, espero durante este mes de junio, bajen a 75 e inclusive a $70 por barril. Doctor Sañay, ahora, ¿esto que usted prevé sería para cuándo? Porque debemos considerar que el crudo Oriente y el Napo, que son los que producimos aquí en el país, han estado a un valor mayor al que señalan los indicadores de Texas, lo cual ha redundado en que, por ejemplo, en el mes de abril, de acuerdo a un comunicado emitido el día de ayer por Petroecuador, hayamos recibido $1.000 millones por venta de petróleo. Sí, pero esa es una situación extraordinaria que no se va a mantener en el tiempo, igual como los precios altos del petróleo no se van a mantener por siempre. $86 por barril es todavía un precio alto. Yo consideraría que un precio normal estaría entre los $50 por barril y puede ser que hacia allá vayamos, pero el problema de nuestro país es de que se está presupuestando al vaivén de las olas y así no se puede hacer los presupuestos. Es necesario ser precavido. Miren, nosotros tenemos reservas de apenas 3.000 millones de barriles. 3.000 millones de barriles. Esto significa que nosotros tenemos petróleo para 20 años. Pero resulta que nuestro gobierno se ha endeudado con China al nivel de $8.000 millones al momento, hipotecando al país hasta el año 2017, es decir, por 6 años. Pero tengo conocimiento extraoficial que el gobierno en este último viaje a China ha contratado $4.000 millones más en deuda, 7.5%, que es altísimo. Y quiero que el presidente de la República confirme o niegue esta aseveración, porque si es así, estaríamos endeudados en $12.000 millones y esto significa que estamos hipotecando al país por los siguientes 9 años. Doctor Sañay, antes de profundizar en el tema de la deuda con China, sí quisiera detenerme un momento en lo que usted señalaba hace un instante, que el precio del petróleo, señala usted, llegaría a $50 y en nuestro presupuesto el valor del barril para el 2012 está en $79.70. Si esto llegara a ocurrir, la brecha y el déficit presupuestario sería importante. Sumamente grande, pero inclusive a $70 por barril el mismo gobierno ha aceptado que estaría en graves dificultades. El problema aquí es cómo se va a solucionar estos problemas.
Primero, con el incremento de los impuestos. Segundo, con el incremento de la deuda interna y la deuda externa, de lo cual estoy hablando. Tercero, con la eliminación paulatina de los subsidios. Y cuarto, si es que llegásemos a $50 por barril, obviamente con desdolarización. El Ecuador ya no es prácticamente un país petrolero. Como acabo de indicar, tenemos reservas para 20 años, al presupuesto que tenemos de 26.000 millones de dólares, o en el futuro, digamos, 30.000 millones de dólares, y mantenerlos así por 20 años. Nosotros tenemos petróleo por 20 años, de los cuales 9 años ya están comprometidos. Es decir, tendríamos petróleo por 11 años. Después de 11 años, nosotros ya no seríamos país petrolero. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Con un gobierno que no produce absolutamente nada. He indicado constantemente que no podemos depender solamente de un producto, que debemos depender de una gama de productos, que nosotros tenemos que ir a nuestras raíces agrícolas, que debemos dedicarnos a la agricultura y darle valor agregado a la industrialización de la agricultura. Debemos de fomentar el turismo, debemos olvidarnos ya del petróleo. Y además, se quiere hacer una fusión de Petroamazonas con Petroecuador, que no tiene ningún sentido. Petroamazonas tiene reservas de 500 millones de barriles. Petroecuador de 3.000 millones de barriles, que es una compañía integrada. Se la quiere desintegrar, se le quiere quitar la parte de exploración y producción. En Ecuador no existe actualmente exploración, no se está encontrando un solo barril más. Es fundamental. Y por eso es que para los próximos años está previsto que la producción vaya en decrecimiento. Doctor Sañay, ¿se puede establecer una analogía entre esto último que ha señalado el presidente de la República, en el sentido de que el 49% de los salarios de las familias están comprometidas en el pago de las deudas hacia las tarjetas de crédito? Es algo que le preocupa al régimen de sobremanera, lo han expresado. Ahora, ¿cuánto de nuestro petróleo, principal producto de exportación, está comprometido hacia China, una de nuestras principales fuentes de ingreso? Resulta que también está comprometida hacia el pago de una deuda. El 55% de nuestra producción petrolera está comprometido con China. 55%. Al gobierno le preocupa la situación de las familias ecuatorianas. El presidente del Ecuador ha dicho que 41% de la población ecuatoriana está sobreendeudada. Pero recién se da cuenta después de 5 años y medio de gobierno. Es inaudito. Mire, el gobierno ha sido un gobierno despilfarrador, no gobierna con el ejemplo. El sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas significa que si se llegase a desdolarizar, casi la mitad de la población ecuatoriana estaría en dificultades de pagar. Todos correrían a comprar dólares. Esto significaría que la moneda ecuatoriana, la nueva moneda ecuatoriana, se devaluaría inmediatamente. Más aún, el gobierno devaluaría porque no tiene dinero, entonces también tendría que emitir billetes. Doctor Sañay, pero ¿se puede hablar de un sobreendeudamiento del Ecuador si tomamos en cuenta que nuestra deuda externa no alcanza el 20% de nuestro Producto Interno Bruto, y de acuerdo a los estándares internacionales eso es manejable? Incluso se permiten niveles de endeudamiento que llegan a ser hasta 3 veces superiores en Europa, por ejemplo. Cuando se produce, no en un país que no produce. Lenin, usted entiende perfectamente bien que dentro de su casa usted puede endeudarse solamente a tal nivel que usted pueda pagar sus deudas. Es decir, el endeudamiento no es lo cuestionable. Lo cuestionable es a qué precio se está uno endeudando. 7.5% significa 5% más de lo que nosotros deberíamos de pagar internacionalmente, en los mercados internacionales, si tuviésemos credibilidad. En 8.000 millones de dólares que se le debe a China, esto significa 400 millones de dólares anuales o 400 escuelas del milenio. Si es que en realidad son 12.000 millones de dólares que ahora le vamos a deber a China, eso significaría 600 millones de dólares anuales más que estaríamos pagando que lo que en realidad deberíamos pagar. Mire, por ejemplo, España, que está en crisis, paga 5%.
en sus deudas. Nosotros, que decimos que no estamos en crisis, pagamos 7.5%, cuando la tasa de interés en Estados Unidos es 0.25%, en Gran Bretaña es 0.5%, en Alemania se paga por los préstamos 1.5%, aquí nosotros pagamos 7.5%. Eso no creo que sea una buena economía. Doctor Sañay, dígame una cosa, si llega a bajar el precio del petróleo, ¿qué ocurre con la deuda que nosotros tenemos con China? Porque en el contrato está determinado un valor por barril, y si el precio desciende más de lo que consta en ese contrato, ¿tenemos que entregarle más petróleo a China para poder cubrir esa deuda? Como usted entiende perfectamente bien, Lenin, cuando alguien le da a usted dinero, quieren recuperar su dinero y los intereses. Es evidente que habrá que pagarle absolutamente todo lo que se le ha pedido prestado con sus debidos intereses. Si es que el precio del petróleo baja y no podemos cubrir esa deuda, entonces se tendrá que pagar con más petróleo o sacar el dinero no sé de dónde, porque nosotros no lo tenemos, obviamente. Este gobierno es un gobierno termita, es consumidor, no produce absolutamente nada. He indicado al presidente de la República en constantes ocasiones que la política económica que lleva no es sustentable, no es sostenible durante el tiempo. Esto de gastar y gastar, en un momento dado se va a terminar porque no vamos a tener el dinero suficiente para hacerlo. Ese plan de ahorro, esa cultura de ahorro que pretende el régimen impulsar para las familias ecuatorianas que se encuentran sobreendeudadas, ¿debería aplicarse también para el régimen y deberían empezar a desarrollar una cultura del ahorro? Por supuesto, y eso es lo que no le gusta al presidente de la República. Él ha dicho que no le gusta el ahorro, nosotros no tenemos ni siquiera un fondo de contingencia, que significa para emergencias, y lo hemos visto recientemente, con las inundaciones no había dinero para solventar estos problemas. Es lamentable, usted empezó esta entrevista hablando de las vacas flacas. Se avecinan tiempos de vacas flacas. Las vacas gordas empezaron en el año 2005, son 7 años de bonanza petrolera. Yo creo que para que las economías de Estados Unidos y de Europa se puedan desarrollar y salgan de la actual recesión, ellos necesitan precios del petróleo bajos. Hemos tenido precios altos y no se han recuperado estas economías. Y yo creo que esa política de Estados Unidos es dirigida exactamente hacia allá, a conseguir precios bajos del petróleo, y esto significa de $80 para abajo. Inmediatamente, como estoy pronosticando, se irá a 75 y 70 dólares por barril. Pero si es que se llega a romper esa barrera, entonces estaremos viendo precios de 60 y hasta 50 dólares por barril. Y no olvidemos que en el año 2008 llegó hasta 33 dólares por barril y que en la historia del precio del petróleo vemos nosotros precios que han fluctuado entre 25 y 33 dólares por barril si tenemos en consideración el valor del dinero en el tiempo, es decir, el valor presente. Queremos agradecer... Se nos avecinan tiempos difíciles y el presidente de la República debe tomar nota, no como una simple crítica, sino con el pensamiento firme en el ciudadano ecuatoriano, que es quien debe servir, y servir no solamente durante su administración, sino con el pensamiento hacia el futuro y el futuro de los siguientes gobernantes. Son los criterios del doctor Carlos Sañay de la Bastida, analista petrolero y ex candidato presidencial, quien ha estado esta mañana en los estudios de Contacto Directo. Son las 7:33. Más adelante, Patricio Urrutia, jugador de Liga de Quito, estará con nosotros, ex seleccionado mundialista, autor de un gol a Argentina en Buenos Aires en eliminatorias anteriores. ¿Cómo se debe plantear la tri frente al tridente de Messi, Higuaín y Agüero? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, las debilidades? Lo vamos a conversar al volver, quédese con nosotros. ¿Cuál es el verdadero pecado original? ¿La desobediencia o endosar las culpas a los demás? Lo dice Patricia Estupiñán en la revista Vistazo, que ya está en circulación.